Hasta el día de hoy, han pasado 90 años desde que se jugó el primer mundial de la historia. 21 ediciones han sido las que se han jugado y nos ha dejado un total de 8 naciones que se han alzado con el trofeo del mundo. Hoy hablaremos sobre lo que fue el inicio del torneo a nivel de selecciones más importante del mundo, así que acomódate y disfruta del video. La primera edición del mundial tomó lugar en Uruguay en el año de 1930 y tuvo la participación de 13 selecciones, divididas en 4 grupos, 3 grupos de 3 equipos y un grupo de 4 equipos. Como nota curiosa, esta primera edición es la única hasta el momento donde ninguno de sus participantes tuvo que jugar clasificatorias, puesto que aparte de Uruguay, que era anfitrión, las demás selecciones fueron invitadas. Luego de varios inconvenientes sobre participación de equipos europeos por cuestiones de transporte y económicos, finalmente los grupos para esta edición mundialista serían los siguientes. En el grupo 1, Argentina, Chile, Francia y México conformaban el único grupo de 4. En el grupo 2, Bolivia compartiría plaza con Brasil y Yugoslavia. En el tercero estaría el anfitrión Uruguay junto a Perú y Rumania. Y finalmente el último grupo lo conformarían Bélgica, Estados Unidos y Paraguay. Los primeros encuentros se jugaron el 13 de julio de 1930, en simultáneo a las 3 de la tarde, y los encuentros fueron entre Francia contra México y Estados Unidos contra Bélgica. En este primero, Lucien Laurent marcó el primer gol en la historia de los mundiales, y André Machinot marcaría el primer doblete en la historia mundialista. Continuando con el grupo 1, se destaca el juego entre Chile y México, que acabó 3-0 a favor de la Roja, donde el mexicano Manuel Rosas anotaría el primer gol en contra en la historia de la competición. También estaría el encuentro entre Argentina y México, donde nuevamente Manuel Rosas destacaría, pero esta vez siendo el primer jugador en la historia de los mundiales en convertir un gol de penal. Finalmente, el grupo 1 terminaría con Argentina líder invicta con 6 puntos, Chile y Francia con 4 y 2 puntos respectivamente, y finalmente última la selección mexicana que se iría sin sumar puntos. Ahora pasando al grupo 2, el primer partido tomaría lugar el 14 de julio de 1930, entre yugoslavos y brasileños. Si bien Brasil pintaba como favorita para ganar, los goles de Tirnanic y Beck le dieron la victoria a los europeos, y para demostrar que no era cuestión de mera suerte, rectificaron su clasificación al anotar un contundente 4-0 frente a Bolivia. Con este resultado, Yugoslavia ya aseguraba su primer puesto, y el partido restante entre Bolivia y Brasil era de puro trámite. Dicho partido serviría para que Brasil salvara su honor, al propinarle 4 goles al equipo boliviano, que quedaba último sin ningún punto. Por su lado, en el grupo 3, Rumania y Perú inauguraban el mismo con una victoria de los rumanos por 3-1, y donde se daría un nuevo hecho para la historia, pues el peruano Plácido Galindo fue el primer jugador en ser expulsado en la historia mundialista. Luego, la anfitriona haría su debut en el recién terminado Centenario de Montevideo, venciendo 1-0 a los incas en un partido que realmente fue algo decepcionante para la afición charrúa, pero finalmente los anfitriones harían lo propio y le propinarían un 4-0 a los rumanos que les daría el primer puesto. En el último grupo estaba el que sería junto a Francia y México los otros dos inauguradores del Mundial, que serían Estados Unidos y Bélgica, partido que terminó 3-0 a favor de los norteamericanos en lo que sería una gran sorpresa. En la segunda fecha, los americanos sorprenderían nuevamente, al asestar un 13-0, pero esta vez a la selección de Paraguay. Aquí se daría otro dato para la historia, pues el norteamericano Bert Petenut fue el primer jugador en anotar un hat-trick en un campeonato mundial. Ya con Estados Unidos clasificado como primero, Paraguay se vio la patria al derrotar por la mínima a los belgas, que quedaban últimos sin unidades. Una vez jugada la fase de grupos, los clasificados pasaron a jugar directamente la semifinal, donde en la primera llave Argentina debía enfrentarse ante los Estados Unidos, que venían a hacer una gran campaña. Por desgracia, para estos últimos, en este partido el poderío argentino pudo mucho más, y con un contundente 6-1, el sueño norteamericano terminaba, y Argentina se convertía en el primer finalista de una Copa del Mundo. Por el otro lado, los uruguayos tenían que verse las caras contra Yugoslavia, que había dejado en la fase de grupos a la favorita Brasil. Si bien Yugoslavia dio el primer golpe a los 4 minutos con anotación de Vujadinovic, el local hizo respetar su casa y con un triplete, un doblete y un gol en solitario les dieron la victoria por 6-1 a los anfitriones. Y es así como el 30 de julio de 1930 se jugaba la primera final de un campeonato del mundo, entre las vecinas Argentina y Uruguay. En el centenario, casi 69.000 personas se concentraron para ver quién se coronaría campeón, y es que en un partido ajustado, donde al terminar el primer tiempo Argentina llevaba la ventaja por 2-1, en el segundo tiempo con goles de Sea, Iriarte y Castro, darían la remontada para que con un 4-2 final, Uruguay, la anfitriona, se convertiría en el primer campeón del mundo, en su propia tierra, sumando el hecho de que lo hizo ganando todos los partidos que jugó. Y es así como termina la historia del primer campeonato del mundo. Es agradable saber que desde el comienzo ya se empezaban a dar situaciones y datos que perdurarían para siempre, pues hace aún más grande la nostalgia para toda aquella generación pasada, presente y futura cuando se investiga al respecto. Con esta nota final me despido, espero que el video haya sido de tu agrado. Si te ha gustado déjame tu like, comparte con tus amigos y si tienes sugerencias o comentarios no dudes en dejarlos. Nos veremos en una próxima ocasión aquí en la Pizarra Futbolera.